En el anime, como en otros medios de entretenimiento, existen distintos géneros que nos predisponen a, digamos, ver un cierto tipo de contenido. Es decir, de acuerdo a lo que nosotros buscamos, a nuestros gustos, porque todos tenemos gustos distintos, vamos a identificar el género que preferimos y de acuerdo a eso predefinir lo que vamos a ver. Porque claro, obviamente, nosotros no vamos a saber si algo nos va a gustar o no de entrada, pero nos podemos ayudar mediante estas etiquetas que son los géneros. Ahora bien, los géneros en el anime, como en los otros medios de entretenimiento que mencioné previamente, no son excluyentes, por lo que es realmente muy complejo encasillar realmente a cada serie dentro de un trópico, dentro de un tipo de serie. Es decir, una serie puede ser cómica, pero a la vez tener drama o tener acción dentro. Una cosa no es excluyente de la otra, como lo anteriormente he dicho. Entonces, si uno se pusiera a detallar cada uno de los tipos de combinaciones existentes, sería realmente muy difícil, digamos, alcanzar un quórum acerca de los tipos de anime que existen. Así de grandes rasgos, vamos a hacerlo súper simple. Eh, Hay básicamente una pregunta que uno tiene que hacerse cuando va a consumir el anime, que es algo, una propiedad maravillosa de este medio, es el hecho de que hay tanta variedad y tantos géneros que hay básicamente para todos los gustos. Es decir, es muy difícil que haya una persona a la que no haya ni una sola serie de anime que no le pueda gustar. ¿Cuál es el problema? Que lo que sucede es que mucha gente no los conoce o ignora, ¿no?, que existe este medio, ¿no? O simplemente quizás no ignora que existe, pero piensa, ¿no?, que el anime es solamente Naruto y Dragon Ball. Que no tiene nada de malo. Naruto y Dragon Ball están muy bien. Pero, digamos, es la idea general que tiene la gente, ¿no? Que solo existe, que los animes son solo de este tipo. Y en realidad no, hay de todo tipo. Entonces, por ahí la persona que desconoce esto, que desconoce que existen tantos géneros, no se atreve a entrar y por ahí se está perdiendo de mucho. Entonces, bien, yendo de lleno. Hay una pregunta básica que uno tiene que hacerse si quiere meterse al mundo. ¿Uno quiere tener entretenimiento o quiere ver algo para ponerse a pensar o para ponerse a interpretar metáforas o que le haga reflexionar o que le deje un mensaje? Digamos, tenemos estas dos. Por un lado, entretenimiento fácil y por el otro lado, algo más profundo. Por así decirlo, profundo entre comillas. Y ninguno de los dos ni es mejor ni es peor. Hay mucha gente que, digamos, como que galardona los animes que son más complejos, pero en realidad, digamos, sobre gustos nada escritos. Bien, si uno lo que quiere es entretenimiento, tendría que hacerse de vuelta otra pregunta. Bien, yo quiero entretenimiento. Ok, descartada la otra opción. Bien, entonces, si queremos entretenimiento, ¿qué tipo de entretenimiento quiero yo? Uno quiere comedia, uno quiere acción. Entonces, de pronto, si uno dice, no, a mí me gusta reír, yo quiero reír, entonces perfecto, hay un género dentro del anime que es comedia, ¿no? Ahora, si lo que quiero decir, no, yo simplemente quiero ver algo para sentirme confortable un rato, o sea, ponerlo y olvidarme un poco del día a día de la vida y apagar un poco el cerebro, por así decirlo, o descansar un rato de un largo día de trabajo, bien. Entonces ahí existen los Slice of Life, que son animes muy simples, para el que no sepa, que simplemente cuentan historias de vida que no tienen nada de raro, ni de extraordinario, ni de, por así decirlo, sobrenatural. Bien, eso por un lado. Por otro lado, si uno dice, no, bueno, pero yo soy una persona que le gusta el entretenimiento, sí, pero algo con más acción, que sea más dinámico. Bien, ahí hay dos opciones, digamos. Si uno es una persona que le gustan las cosas convencionales, es decir, el estilo western, el estilo en donde los buenos siempre ganan, en donde son los héroes contra los malos, sí, en donde hay violencia, pero no de manera desmesurada. Lo típico, digamos, eh, lo que más conveniente de ver sería un shonen, que seguramente se habrá oído hablar. Para el que no sepa, el shonen son todos los animes de acción que contienen cierto grado de violencia, que contienen cierto grado de, inclusive profundidad a veces, pero que mayoritariamente están pensadas para adolescentes, ¿no? Lo cual no los hace malos ni nada por el estilo. Por otro lado, si no dices, no, si a mí me gusta la acción, pero yo quiero algo más duro, algo más, digamos, adulto, algo que sea más ofensivo, que sea más violento, que tenga más sangre, tripas, acción encarnizada. Bien, si uno quiere ya ese estilo, entonces busca netamente animes de acción del corte de Hellsing, o del corte de Devilman, o del corte de Kemonosume, ese tipo de series que son extremadamente
violentas, ¿no? Que no pueden entrar dentro de la categoría shonen porque, digamos, ya sobrepasan el límite de violencia permitido dentro de este género y que también contienen un cierto grado de acción bastante importante, ¿no? También cabe destacar por ejemplo, este, animes por ahí un poco más, que no vienen tanto que es otro género, pero también podrían ser, por ejemplo, animes de mechas, etcétera. Entonces, eh, a grandes rasgos, tenemos estos dos lados. Ahora bien, si nosotros vamos por el otro margen, en donde uno dice, no, bueno, pero yo quiero un anime que me haga reflexionar, o un anime que me deje un mensaje, un anime que tenga una metáfora. Bien, ahí hay dos grandes categorías. Por un lado tenemos los seinen y por el otro los psicológicos. Hay un montón más, ¿no? Pero no vamos a entrar demasiado en ellas porque no son tan preponderantes como estas dos. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué radica la diferencia entre un seinen y un psicológico? Bueno, a priori en realidad no es que haya una diferencia que uno diga sea tajante, porque como se menciona al principio, un seinen puede tener psicológico y un psicológico puede tener seinen. Pero la diferencia principal es que el seinen en realidad es un anime hecho exclusivamente para que sea visto por gente adulta, pero que no tiene contenido necesariamente de sangre o contenido sexual. Es un anime adulto simplemente por la integridad del mismo, por cómo está dirigido, por cómo está escrito y por cómo está llevado. Porque está dirigido para la mentalidad de una persona adulta. Y el psicológico, a diferencia del primero, no tiene nada que ver con la adultez de una persona. Tiene que ver más bien con el hecho de, por así decirlo, dar vueltas de tuerca inesperadas, giros en la trama, por así decirlo, sacar cosas de la galera, mostrar formas de pensamiento alternativos, exponer problemas de formas que uno por ahí no podía verlo. Y uno era, bueno, pero entonces de pronto el psicológico está bien, puede dejar un mensaje, tiene una metáfora y todo esto. Pero entonces el seinen, ¿en qué momento me puede hacer pensar? Porque el hecho de que sea un anime para adultos, que no necesariamente tenga violencia y temas sexuales, no quiere decir que me vaya a hacer pensar. Bueno, lo cierto es que sí, porque como está pensado justamente para una mentalidad adulta, una persona adulta, digamos, por lo general tiende a tener una comprensión o una madurez, un nivel de madurez, vamos a asumir, y axiomáticamente digamos, mayor que la que tiene un adolescente. Por lo tanto, son animes que tienden a ser más sesudos. Entonces, bien, este sería mi diagnóstico, ¿no? Básicamente, ¿quieres entretenimiento o uno quiere buscar algo que sea más para pensar? O para pensar quizás en realidad me falta un título más apropiado, pero bueno, vamos a ponerlo así. Entretenimiento, bueno, sí quiero entretenimiento, entonces ahí tenemos el shonen en caso de que uno quiera acción. Después tenemos los animes de acción ya más propiamente dicho, de acción, que son más duros, del corte de Hellsing, por ejemplo. O, por el contrario, si no nos gusta tanto ese tipo de acción violenta, tenemos los slice of life y la comedia. Por el otro lado, tenemos los psicológicos y el seinen. Existen un montón de géneros. Tenemos que si Yuri, tenemos que si Shoujo, tenemos que si mechas, tenemos que si... Pero en general, esos animes, si bien y algunos tienen inclusive más importancia de los que acabo de mencionar, esos animes, digamos, por ahí son un poquito más difuminados, porque de pronto es muy difícil decir que todos los animes de mechas, más allá de los robots gigantes, que para el que no sepa, los animes de mechas son los animes de robots gigantes que pelean, es muy difícil decir que los animes de mecha tienen algo en común unos con otros, más allá de los robots. O sea, todos son muy, muy distintos entre sí. No obstante, los géneros que yo he mencionado suelen ser similares entre sí. Todos los psicológicos suelen ser similares entre sí. Todos los seinen suelen ser similares entre sí. Todos los shonen suelen ser similares entre sí. Todos los slice of life suelen ser similares entre sí. Y todas las comedias suelen ser similares entre sí. Hay algunas excepciones. Por ejemplo, hay algunas comedias muy locas, como por ejemplo Tatami Galaxy, o una que salió hace muy poco que es Pop Team Epic, creo que se llama, que son realmente muy, muy bizarras, por así decirlo, muy locas, pero quitando excepciones, suelen mantener la misma estructura. Bien, ese sería más o menos el diagnóstico y cómo creo yo debería uno elegir, ignorando, digamos, todo el gran espectro o el gran marco que existe en realidad en este mar de géneros.